Dios me lo bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Gloria a nuestro Dios porque nos ha permitido otra vez poder presentar su palabra. Sean bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios exegéticos, doctrinales, apologéticos y sobre profecía apocalíptica. Gloria a nuestro Dios porque nuestros hermanos se están edificando a través de estos estudios, así que un saludo a todos nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos que nos sintonizan a través de este medio. Gloria a Dios por eso. Así que vamos a proseguir, vamos a orar, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de esta palabra. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice nuestros corazones, nuestra mente. Que nuestro ser esté santificado con tu verdad y con ese Espíritu Santo que inspiró a los profetas. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que ellos sean edificados con el poder de tu palabra y que podamos aprender acerca de los eventos finales y de los acontecimientos que pronto estallarán sobre este planeta Tierra. Danos discernimiento para entender las profecías apocalípticas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener un estudio profundo sobre profecía apocalíptica, eventos finales que tienen que ver con verdad presente. Es interesante, hermanos, lo siguiente. Hay un principio de interpretación profética que todo estudioso de las profecías de Apocalipsis tiene que hacer uso de esta herramienta, y es que para entender las profecías debemos de tener en cuenta que la historia se repite. Lo mismo que pasó en el antaño se cumple con una dimensión profética y apocalíptica. Ese principio se le conoce: la historia se repite. El sabio Salomón dice en Eclesiastés 1:9, dice y habla de este principio. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Noten, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Toda la historia se repite, generación tras generación. Las historias que encontramos en el Antiguo Testamento tienen una dimensión profética. Vemos un ejemplo cómo Jesús usó este principio en Mateo 24, donde Cristo usó la historia del diluvio y la comparó con lo que sucederá antes de su venida. O sea, así como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Ahí vemos el principio: la historia se repite. En este caso vamos a usar ese principio para ver una profecía apocalíptica de que Jesús predijo y que sus discípulos deberían de estar alertas cuando esto sucediera. Significa que esta profecía que vamos a estudiar tiene que ver con vida y con muerte. O sea, es un tema de salvación. Las profecías, aunque a nadie salvan, pero las profecías son el medio que Dios usa para alertar a sus discípulos, para alertar a su pueblo, para que estén apercibidos de los eventos finales y que no vayan a ser engañados por los falsos maestros y falsos profetas. En efecto, ese es el centro de Mateo capítulo 24, advertir y alertar a los discípulos para que estudien los eventos y las profecías de Apocalipsis para no ser engañados por Satanás. ¿Cuál es esta profecía que vamos a estudiar? Es la profecía predicha por Cristo de la abominación asoladora. Es interesante lo que dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, estas palabras Cristo se las está diciendo a los discípulos, no es a los mundanos, no son a los judíos apóstatas. Esta profecía es para los discípulos. Quienes están escuchando este mensaje son los discípulos, no es gente mundana. Noten cómo dice Mateo 24, versículo 3, para que vean que este mensaje Cristo se lo está dando a sus discípulos.
Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Quiénes son los discípulos? Son los que seguían a Cristo, son los que siguen la doctrina de Cristo, son los que obedecen a Cristo, su palabra. Esos son sus discípulos. Los discípulos están preguntando aquí y Cristo les está diciendo a sus discípulos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea que Mateo 24 es un sermón profético que tiene parte histórica y que tiene una dimensión apocalíptica. O sea, Mateo 24 es un sermón profético que tiene doble aplicación, una histórica y una apocalíptica. Porque recordemos que estamos usando el principio: la historia se repite. Noten, vamos a leer Mateo 24:15. Por tanto, ¿a quién le está diciendo esto Jesús? A sus discípulos. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Qué es eso, el lugar santo? Vamos a ver de que ese es el templo de Jerusalén. Ese era el templo donde se hacían sacrificios para la adoración de Dios. Ese era el lugar santo. La palabra santo en el hebreo es kodash, que significa algo sagrado, algo para un uso especial. Aquí vemos que Cristo le está diciendo a sus discípulos: cuando veáis en el lugar santo, o sea, en el templo de Jerusalén, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Noten que se recalca: el que lee entienda. La Reina Valera 60 pone esa palabra o ese fragmento en paréntesis: el que lee entienda. O sea que es de vital importancia entender esta profecía, porque es una profecía que tiene que ver con vida o muerte. En efecto, ese es el contexto. Mateo 24, versículo 16. Después del versículo 15 viene el 16, y noten cuál es el mensaje. Cuando se vea que se imponga la abominación asoladora en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Habla de una huida. Noten qué interesante. Habla de hay que salir a huir a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encinta, hablando de mujeres que van a estar embarazadas, y de las que críen en aquellos días, porque viene algo terrible y que tiene que ver con la imposición de la abominación asoladora en el lugar santo. Ahora, vamos a hacer un estudio profundo sobre qué es la abominación asoladora. Y para entender este versículo, esta profecía apocalíptica de Jesús, hay que conocer un poco de historia para que culminemos examinando algunos puntos de las profecías de Daniel Apocalipsis. El que lee, entienda. Ahora, ¿a qué se refería Cristo cuando habló de la abominación desoladora? Es evidente que cuando Cristo usó estas palabras, se refería a la destrucción de Jerusalén, que es el lugar santo, por parte de las tropas romanas. Esto lo enfatiza Lucas 21, versículos 20 al 21. Noten, ¿a qué se refería Cristo cuando dijo la abominación asoladora que se iba a poner en el lugar santo? Se refería a las tropas romanas. Lucas 21, 20 al 21 dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, o sea que esta era la abominación asoladora, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué era el lugar santo? Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? El templo de Jerusalén. ¿Y quiénes lo iban a destruir? Los ejércitos. ¿Cuáles ejércitos? Roma, los ejércitos romanos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella. Si nosotros unimos Mateo 24 con Lucas 21, es evidente que la abominación asoladora
que se iba a colocar en el lugar santo, que era el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, era la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo en manos de las tropas y el ejército romano. ¿Cuándo se cumplió exactamente esta profecía que Cristo predijo en Mateo 24:15? Esta abominación o el ídolo abominable, otra versión de sin efecto, el griego dice el ídolo abominable, era una profecía de cómo Roma destruiría el templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. El sitio de Jerusalén fue en el año 66 y era el momento de que los discípulos deberían de salir y escapar de Jerusalén e ir a los montes. Esta profecía se cumplió exactamente con la destrucción de Jerusalén en el año 70 en manos de las tropas romanas. Noten qué interesante como dice esta fuente. Esta fuente está en el libro El Sábado en la Biblia y en la historia, página 17 al 18. La historia demuestra que el cometa Halley, noten qué interesante, esto está registrado en la historia, pueden meterse ustedes a fuentes históricas, a internet, que le van a constatar esta historia. Yo estoy tomándola de un libro muy fidedigno que se llama El Sábado en la Biblia y en la historia, página 17 al 18. Si alguien quiere ese libro se lo puedo mandar, poderoso libro. La historia demuestra que el cometa Halley se estacionó sobre Jerusalén en febrero del año 66. En el año 66 fue el sitio de Jerusalén. Fue el momento que los discípulos deberían de salir a huir. El sitio fue en el año 66, pero la destrucción fue exactamente en el año 70 de nuestra era. Y dice, y la ciudad fue sitiada por el general romano Sestio Galo durante la fiesta de los tabernáculos en el mismo año. Es decir, que la observancia del sábado debería ser motivo de preocupación entre los seguidores de Cristo desde el comienzo de la dispensación cristiana hasta el otoño del año 66 después de Cristo, cuando al fin pudieron escapar de la ciudad sitiada, o sea que los discípulos salieron a huir de Jerusalén en el año 66. La destrucción vino en el año 70. Noten qué interesante, o sea, 4 años antes de la destrucción, los discípulos salieron a huir a los montes y escaparon de Jerusalén. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito Vespasiano. Esto lo constata la historia. O sea que cuando Cristo habló de la abominación hasta la hora que profetizó el profeta Daniel, se refería a la destrucción de Jerusalén y el templo de Jerusalén, que es el lugar santo, en manos de las tropas romanas, en manos del general romano Tito Vespasiano. Interesante. Ahora, vamos a ver cuál es la señal para salir a huir. Había una señal, noten, había una señal, porque esto nos va a ayudar a entender la profecía apocalíptica. ¿Cuál era esta señal? Que a los discípulos les estaba diciendo, salgan a huir de Jerusalén. El conflicto de los siglos, página 25, párrafo 2, dice lo siguiente. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueron clavados en el suelo sagrado. Los estandartes eran un tipo como banderas que clavaban en territorio cuando los sitiaban. Estos estandartes tenían un águila y el dios Sol, un sol. Y dice lo siguiente, cuando los estandartes fueron clavados en el suelo sagrado, ¿cuál suelo sagrado? Jerusalén, el lugar santo, el templo de Jerusalén, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo deberían de huir en un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar deberían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa, no debía entrar a ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaron en el campo
y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor de la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Salieron inmediatamente huyendo cuando vieron que los romanos clavaron el estandarte romano. Los soldados romanos andaban cada uno un estandarte, y esa era la señal. Cuando vieron el estandarte que traía el dios Sol y un águila, esa era la señal para salir a huir a los montes. Tremendo, hermanos. Y saben algo interesante, la historia dice, y lo acabamos de constatar, que el sitio de Jerusalén fue en el año 66. La destrucción fue en el año 70. El Espíritu de Profecía lo dice, y la historia, que en el año 66, misteriosamente las tropas dirigidas por Sestio Galio abandonaron de repente la ciudad de Jerusalén. No hay una explicación por qué razón la abandonaron. El Espíritu de Profecía dice que eso fue la providencia divina, que de repente se fueron, y esa fue la oportunidad para que los discípulos salieran. Hubo una oportunidad para escapar de Jerusalén. Es interesante que eso fue milagrosamente. Nosotros creemos por la fe, y eso lo corrobora también la Biblia, que Cristo les había dicho a los discípulos, salgan a huir. Significa que la mano de Dios estaba proveyendo una oportunidad para que los discípulos salieran a huir en ese instante, en el año 66. Es interesante, hermano, lo siguiente, que los discípulos de Jesús saben qué día iban a estar guardando en esta época. ¿Qué día guardaban los discípulos? Noten cómo dice Mateo 24:20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué día iban a estar guardando los discípulos cuando sucediera el sitio de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén en el año 70? Iba a ser el sábado. ¿Cómo es posible que los protestantes y los católicos digan de que el sábado quedó clavado en la cruz y que los discípulos siguieron guardando el domingo en honor a la resurrección de Cristo, después de que Cristo resucitó? Pero aquí queda desmantelada esa teoría. 40 años después de la resurrección de Cristo, los discípulos estarían observando el día del Señor, no los judíos, porque vimos en Mateo 24:3 de que esta profecía se dio exclusivamente ¿para qué? Para alertar a sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos hoy? Somos nosotros los que seguimos a Cristo. Es su iglesia. 40 años después de la resurrección de Cristo, el Shabbat iba a estarse observando por los discípulos. Significa que el sábado no fue abolido, ni fue cambiado como dicen el protestantismo apóstata y el catolicismo romano. Es evidente que el sábado lo seguían reposando los hijos de Dios. Orad para que vuestra huida no sea en invierno, porque si en invierno salían a huir, la incremencia del tiempo iba a ser desastrosa, nieve y frío y lluvia. Y en el día de reposo, porque si estaban reunidos en el Shabbat, esta persecución es posible que los encontrara reunidos y los iba a todos a matar. Por eso es que Cristo dijo, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Estén orando. Es evidente que el pueblo remanente guardaba el sábado antes de que viniese esta destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahora, eso es historia. Cristo dijo, por cuanto cuando veáis en el lugar santo, que es Jerusalén, la abominación desoladora, que son las tropas romanas, de lo que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Esta es la historia que acabamos de analizar. Ahora vamos a ver un poco de profecía apocalíptica mezclada con historia. El profeta Daniel habla del surgimiento de las dos Romas. Acabamos de ver de que Roma fue la que sitió Jerusalén en el año 70. Pero la profecía de Daniel, recuerden de que Jesús está diciendo como predijo el profeta Daniel, o lo que dijo el profeta Daniel, significa que hay que irnos donde el profeta Daniel, porque Cristo está haciendo una alusión al profeta Daniel. Noten,
Cristo era un gran predicador de las profecías de Daniel. Si usted encuentra un predicador que le diga, hay que predicar el evangelio, recuérdele, Cristo predicaba el evangelio y eso significa predicar las grandes profecías de Daniel. En Daniel capítulo 8, versículo 9 al 12, se habla de las dos Romas, el surgimiento de las dos Romas, la Roma imperial y la Roma papal. Pero ¿quién fue la que sitió y destruyó Jerusalén en el año 70? La Roma imperial, la Roma de los Césares. Que este sistema o este imperio cayó en el año 476 después de Cristo por la invasión de las tribus bárbaras que venían del oriente. Es interesante lo que dice el profeta Daniel. Daniel 8, 9 al 12, aquí se habla de un cuerno pequeño. El cuerno pequeño aquí es un símbolo para representar a las dos Romas, la Roma imperial como también la Roma papal. Y noten cómo dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Qué significa de uno de ellos? El versículo 8 identifica que fue de uno de los 4 puntos cardinales, o de uno de los 4 vientos. Y sigue diciendo que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Noten lo que es este cuerno pequeño. Se levanta contra Cristo, se levanta contra el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas las echó por tierra. Esto es un símbolo para referirse a cómo la Roma imperial persiguió a los discípulos y cómo la Roma papal también persiguió a la iglesia durante la Edad Media. Ambas Romas hicieron lo mismo. Una persiguió a los discípulos y la otra persiguió a la iglesia durante la Edad Media. Ambas Romas pisotearon el templo de Jerusalén. La Roma imperial pisoteó el templo de Jerusalén literal. Lo acabamos de ver en la historia de la abominación asoladora. Mientras que la Roma papal pisoteó el santuario celestial a través de su sistema de falsas enseñanzas y tradiciones de hombres. Pisoteó la verdad de Dios. Y sigue diciendo, y el ejército de la estrella la echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea que atacó el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Ambas Romas pisotearon la verdad de Dios. La Roma imperial destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, mientras que la Roma papal pisotea al templo espiritual que es la iglesia, ya lo vamos a ver, pisoteando al pueblo de Dios durante la media y levantándose contra Cristo y su ministerio en el santuario celestial, estableciendo un falso sistema de sacerdocio humano. Así como la Roma imperial atacó el templo de Jerusalén literal, también la Roma papal atacaría el santuario celestial y la verdad de Dios. ¿Acaso en el cielo hay un santuario? Sí. Recordemos de que el cuerno pequeño ataca el santuario. Noten cómo dice Hebreos 8, versículo 1 al 2. En el cielo hay un santuario. O sea, el templo de Jerusalén era una copia del gran original, o sea, el santuario celestial. Noten lo que dice este texto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que Cristo ministra en el santuario celestial. El cuerno pequeño ataca el santuario, simbólicamente lo ataca, instituyendo un falso sistema de sacerdocio humano terrenal, pisoteando la verdad de Dios y pisoteando al pueblo de Dios a través de la Inquisición romana. ¿De qué manera el cuerno pequeño echó por tierra la verdad de Dios
y el santuario fue atacado. Si ustedes ven algunas informaciones que tenemos aquí es lo siguiente. Esto lo pueden ver y lo pueden corroborar según los dogmas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el cuerno pequeño, atacó el santuario celestial. ¿De qué manera? Con un falso sacerdocio humano, con la misa, el purgatorio, la invocación de los santos, la intercesión de María y la santidad del domingo, entre otros. De esta manera, la verdad del santuario celestial fue echada por tierra simbólicamente, haciendo que la gente, en lugar de ver a Cristo como el sumo sacerdote que ministra en el santuario celestial, este sistema estableció un falso sacerdocio terrenal para que la gente pusiera su mirada en este sacerdocio terrenal y que la gente se confesara los pecados a través de este sacerdocio falso. Y la gente perdió de vista a Cristo en el santuario celestial. Por eso es que dice el profeta que la abominación se iba a poner en el lugar santo. El papado persigue a la iglesia durante 1260 días y la pisotea, la verdad, simbólicamente, estableciendo tradiciones y doctrinas y mandamientos de hombre. De esa manera, simbólicamente, atacó el santuario, el cuerno pequeño. Así como la Roma imperial atacó el santuario, pero lo atacó literalmente. Mientras que el papado lo ataca espiritualmente a través de un falso sistema sacerdocio terrenal idólatra. Y no solamente eso, dice la profecía que este poder, este cuerno pequeño, iba a pisotear a los santos del Altísimo. O sea, los iba a destruir. Noten cómo dice Daniel 7:25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Esta es la abominación asoladora durante la Edad Media, que pisotea a los santos del Altísimo y echa la verdad de Dios y del santuario por tierra. O sea que en la Edad Media vemos la abominación asoladora. Pero ahora, ¿quién la impone o quién la pone en el lugar santo? Es la Roma papal, el papado. ¿Cuánto tiempo duró esta abominación durante la Edad Media? Dice el profeta que duró tiempos y mitad de un tiempo. Esto equivale a 1260 años de persecución papal que inician en el año 538 después de Cristo y culminan en el año de 1798 con la herida de muerte que Francia le suministró a este poder apóstata que perseguía a los santos. Apocalipsis 13, versículos 5 al 7, hablando de este poder, dice lo siguiente. Apocalipsis 13, versículos 5 y 7 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Noten, esta es la abominación asoladora. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es lo mismo tiempos y mitad de un tiempo, o sea, 1260 días. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios y para blasfemar de su nombre. ¿Qué mejor forma para atacar el santuario? Es blasfemando su nombre. Y dice, blasfemando de su nombre, de su tabernáculo. O sea, que este sistema ataca también el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Otro nombre para darle al santuario o al templo. Pero aquí está hablando del tabernáculo celestial. O sea que esta Roma papal ataca al santuario celestial. Y lo dijimos de qué manera: estableciendo un falso sistema de sacerdocio humano, idólatra. Dice que ataca el tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto se refiere a la persecución durante la Edad Media que desarrolló este poder bajo su hegemonía de 1260 años. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esta es la hegemonía de este poder durante los 1260 años de persecución papal. De esta manera, la abominación asoladora se puso en el lugar santo
durante la Edad Media, pero ahora ¿quién la hace? El papado, la Roma papal. Es interesante lo que dice Apocalipsis 12:14, hablando del periodo de la iglesia que sufrió bajo el poder de este poder apóstata. Apocalipsis 12:14 dice: y se le dio a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempo sin mitad de un tiempo. Esto se refiere a cómo la iglesia también salió a huir a los montes y a las cuevas, huyendo de la persecución de la Roma papal. Aquí dice que la iglesia fue sustentada, se le dieron 2 alas de águila, no para irse para el cielo, sino para huir a los montes. Una alusión a cómo los cristianos durante la Edad Media, entre ellos los valdenses, los hugonotes y los cuáqueros, salieron a huir a las montañas y a esconderse en las cuevas, huyendo de la persecución y de la Inquisición romana durante los 1260 años. La abominación asoladora se puso otra vez en el lugar santo. O sea que si queremos usar el término abominación asoladora, es otro nombre dado al papado en Mateo 24, versículo 15. Hablando de este poder que iba a pisotear al templo de Dios. Pero aquí el templo de Dios ya no es Jerusalén literal. El templo de Dios es la iglesia, su pueblo. Apocalipsis 11, versículo 1 al 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate. Esta caña de medir es el juicio. El contexto del Apocalipsis 10 nos dice, es el juicio. Levántate y mide el templo de Dios. Se refiere al juicio del pueblo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuál ciudad santa? Aquí se refiere a la iglesia que sufrió bajo la persecución papal. Y ellos hollarán, o sea, pisotearán la ciudad santa 42 meses. Es lo que hizo el cuerno pequeño con la ciudad. ¿Cuál ciudad? Sus hijos, la iglesia que sufrió bajo la persecución papal. Noten que la Roma imperial está en perfecto paralelo con la Roma papal. Una pisotea el santuario de Jerusalén literal, mientras que el papado pisotea simbólicamente el santuario celestial a través de un sistema falso de sacerdocio, y al mismo tiempo pisotea la ciudad santa, o sea, el pueblo de Dios, bajo la persecución papal llamada la Santa Inquisición. 42 meses. La abominación asoladora puso su ídolo abominable en el lugar santo, donde no debería estar. Esa es la segunda aplicación de Mateo 24:15, la abominación asoladora durante la Edad Media. Pero hay una tercera aplicación de la abominación asoladora, porque recordemos de que Mateo 24 tiene que ver con el tiempo del fin, porque los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será el fin de estas cosas y el fin del siglo? O sea, ¿cuándo será el fin del mundo? O sea que entonces esta profecía de Mateo 24:15, que se refiere a la abominación asoladora, tiene una tercera aplicación que tiene que ver hasta el fin de los días. ¿Cómo saber cuál es esa abominación asoladora? Es interesante lo siguiente, hermano. Para entender eso, quiero que averigüemos y descubramos en el Nuevo Testamento a qué se le llama el templo de Dios. Porque recordemos de que el lugar, la abominación asoladora, se pone y se establece en el lugar santo. ¿Y cuál es el lugar santo? Ya vimos de que era el templo de Jerusalén, y en la Edad Media era el pueblo de Dios y el santuario celestial. Pero profundicemos un poco más. ¿A qué se le llama en el Nuevo Testamento el templo de Dios? Es interesante que el templo de Dios, o el término templo, se le aplica a la iglesia, al pueblo de Dios. Noten lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17.
¿No sabéis que sos templo de Dios? Esta palabra templo es la misma que se usa en Mateo 24, 1 al 3. En el griego es naos, que significa capilla, templo, santuario, templecillo o templo. Pero aquí Pablo se lo está aplicando a la iglesia, no un templo literal de piedras y de columnas. Aquí Pablo se refiere a la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el naos de Dios, o sea, el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque naos de Dios sois, el cual sois vosotros, santo es. Y esto lo repite Pablo en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahí está otra vez la palabra naos, templo. Se refiere a un edificio, a una capilla. Pero aquí Pablo está usando el término naos a la iglesia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? El templo de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia. Ya no es un edificio de 4 paredes como el que estaba en Jerusalén. El templo de Dios es la iglesia. Significa que Satanás al final de la historia va a volver a establecer la abominación asoladora en el lugar santo donde no debe estar. Sí. En la profecía de Apocalipsis 13:3 se nos dice de que este sistema de que pisoteó el pueblo de Dios durante la Edad Media y que echó por tierra la verdad de su santuario, durante la Edad Media, a este poder se le va a volver a dar autoridad para volver a perseguir a los santos del Altísimo al final de la historia. O sea que la abominación asoladora de la Edad Media se va a volver a repetir en el tiempo del fin. Va a haber otra abominación asoladora. Noten lo que dice Apocalipsis 13, versículo 3, hablando de este poder apóstata, de que persiguió a los santos durante la Edad Media. Noten cómo dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo es que se cumplió esta profecía de que este poder que perseguía a los santos durante 42 meses se le suministró una herida de muerte? Esto se cumplió exactamente cuando la Revolución Francesa comanda al general Napoleón Bonaparte para que éste comandara al general Haller y llevaran cautivo al Papa Pío VI en el año de 1798, y muere en Francia 1 o 2 años después en exilio en Francia. Ahí se cumplió la profecía de la herida de muerte. Esto detuvo las persecuciones medievales por parte de este sistema. La Revolución Francesa le suministra una herida de muerte a la bestia en el año de 1798. Pero dice la profecía: pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que este poder, esta abominación asoladora, se va a volver a establecer. Y cuando se establezca en el templo de Dios, que ahora es la iglesia, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Noten que el símbolo cuadra perfectamente bien con la historia tipológica. Así como Roma destruyó el templo de Jerusalén, el papado durante la Edad Media destruyó o pisoteó el templo, que es la iglesia de Cristo, y se levantó contra el santuario celestial. El papado durante el tiempo del fin va a volver a perseguir y va a volver a imponer la abominación asoladora otra vez en el templo de Dios. Pero ahora, ¿qué es el templo? Su iglesia, ya lo vimos. ¿A dónde dice eso? En Apocalipsis 13, versículo 15 al 17, se nos habla de que este poder va a volver a perseguir a la iglesia y va a dar leyes y decretos que van a ir en contra de las leyes divinas.
y los que se opongan van a sufrir una pena de muerte. Noten lo que dice Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de él hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Esta es la abominación asoladora del tiempo del fin, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que la abominación asoladora se va a volver a establecer en el lugar santo. Pero ahora el lugar santo, ¿quién es? La iglesia, el templo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Ahora el templo de Dios no son 4 paredes literales. Ahora representa a la iglesia que guarda los mandamientos. Ese es el templo de Dios, donde el diablo, a través de este sistema que es la bestia, le hará guerra otra vez al pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 17 dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Aquí está el templo de Dios: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o tienen el testimonio de Jesús. Es interesante que habrá otra abominación asoladora en el tiempo del fin. Satanás usará a este poder, que es el papado, para volver a perseguir a la iglesia, el templo de Dios, y pisotear el templo de Dios. Ahora vamos a ver algo interesante. Si la abominación asoladora se va a volver a imponer, a plantar en el lugar santo, pero ahora la iglesia, el lugar santo, ¿cuál va a ser la señal para que la iglesia salga a huir de las ciudades? Porque va a haber un momento donde el pueblo remanente del tiempo del fin se le va a dar una señal para también salir de las ciudades e ir a los montes a huir. Nótense que en este tiempo aún no se habrá terminado el tiempo de gracia. Habrá tiempo para salvación, porque la iglesia, aunque salga a huir a los montes, como dijo Cristo en Mateo 24, la iglesia desde los montes vendrá a las ciudades a predicar y a testificar el mensaje de salvación. Significa que aún la puerta de la gracia no se habrá cerrado, pero va a haber una señal donde la iglesia tendrá que salir a huir de las grandes ciudades, y por eso es que el pueblo de Dios tiene que salir de las ciudades tarde o temprano. Y que hay que ser preparativos para salir a huir de las ciudades. Porque las ciudades, hermanos, se va a hacer muy difícil vivir en las ciudades. Así que la iglesia tendrá que salir a huir a los montes y desde allá venir a predicar a las ciudades. No vivir. Ahora, pero va a haber un momento donde la iglesia sí tendrá que salir de una sola vez al monte. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se decrete la ley dominical. Ese va a ser la señal para salir a huir a los montes. ¿Se acuerdan que la señal de los discípulos para salir a huir a los montes era ver el estandarte del ejército romano, que llevaba el símbolo del sol y un águila? El águila era el símbolo predilecto del imperio romano. Ahora, la señal para que los hijos de Dios salgan de las ciudades va a ser cuando se decrete la ley dominical. Esa va a ser la señal. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 92. Y también está en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 165 a la 166. Dice lo siguiente: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, hablando de Mateo 24, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación
Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares atraídos, en lugares apartados entre las montañas. Cuando se decrete la ley dominical por parte de los Estados Unidos, ese decreto que imponga por la fuerza la marca de la bestia es la observancia del domingo por la fuerza. En este momento nadie ha sido marcado con la marca de la bestia. La marca de la bestia se va a imponer cuando esto sea una prueba, cuando se imponga por decreto la observancia de este día falso de reposo del papado. Esta va a ser la señal para que la iglesia que está aún en las ciudades salga a huir a los montes. Esta va a ser la señal, así como a los discípulos se les dio la señal, que fueron los estandartes del Imperio Romano que llevaban el dios Sol. Noten cómo dice estas dos citas. Boletín de la Conferencia General del 13 del cuarto mes de 1891 dice: la palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, hollada por el mundo protestante. ¿Qué significa hollar? Pisoteada por el mundo protestante. Noten que el papado al final de la historia no va a pisotear un templo de Jerusalén literal, sino que va a pisotear que la ley de Dios será hollada. ¿Y a quién más va a perseguir? Al pueblo remanente que guarda los mandamientos. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad, el llamado mundo protestante. O sea que la abominación asoladora, el tiempo del fin, lleva una coalición impía. Las hijas y la madre van a actuar en concierto para imponer la abominación asoladora, que es el decreto dominical, la marca de la bestia por la fuerza y por decreto legislativo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará, noten otra vez, la abominación asoladora se va a volver a establecer. El papado recuperará su pérdida de supremacía, y que se volverá a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. Tremendo. O sea que al final de la historia, antes de que se cierre la puerta de la gracia, este sistema va a volver a establecer la abominación asoladora, pero ahora ya no es en un templo literal, sino que ahora es sobre la iglesia, para dar un decreto sobre la iglesia para que se observe un falso día de reposo. Esa va a ser la señal para que la iglesia que aún está en las ciudades salga a los montes. Conflicto de los siglos, página 567, párrafo 1 dice: la historia se repite. Noten cómo dice: la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a este inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias, en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes iglesias y edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. O sea que esos sótanos que tienen esas grandes catedrales, ahí van a ser los lugares de tortura sobre el pueblo de Dios, o sea, sobre el templo de Dios. Y sigue diciendo: se reanudarán las antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas, para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurar una ventaja, y esta ya se le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Otra vez habrá una abominación asoladora, pero esta será ahora la ley dominical impuesta por el cuerno pequeño en su última fase, el papado. Hermanos, aquí viene la pregunta: ¿estamos preparados para lo que viene? ¿Estamos consagrando nuestras vidas para prepararnos para lo que viene?
Estamos preparando nuestras mentes con el estudio de la palabra para poder divisar las profecías y esta señal que Cristo nos dará. Por eso es que el diablo ahora en la iglesia adventista quiere opacar estos mensajes, porque el diablo sabe de que si nosotros ponemos atención a estas profecías de Daniel y Apocalipsis, estaremos pendientes cuando se imponga la abominación asoladora y advirtiéndole a la gente que no acepten esta abominación, que tiene que ver con el decreto dominical, que es la marca de la bestia impuesta por la fuerza, un falso día de reposo impuesta por la fuerza. Hermanos, terrible. No cabe duda, hermanos, que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. La agenda geopolítica del Vaticano, promovida por el Papa Francisco, va a pasos agigantados. Las bases para que se imponga la abominación asoladora en el tiempo del fin van muy deprisas. El Espíritu de Profecía dice que los eventos serían rápidos y no cabe duda que estamos viviendo en los últimos días de esta historia y la iglesia debe estar predicando estos temas, porque estos temas son de vital importancia, porque nos ayudan a conocer cuándo se imponga la señal para salir a huir de las ciudades y cuando se imponga la abominación de la desolación. Hermanos, estudiemos estos temas, conozcamos estos temas, profundicémonos en las profecías de Apocalipsis y Daniel, y nos haremos poderosos en conocimiento y nuestra fe crecerá cada día porque nuestro galardón está muy cerca. Vamos a orar, darle gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permitió predicar este mensaje. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que estamos viendo los últimos días. La abominación asoladora del tiempo del fin muy pronto se establecerá con el decreto dominical que impondrá el papado en el tiempo del fin. Ayuda a nuestra fe, que cada día podamos aferrarnos a tu palabra y a tu Espíritu Santo, para que podamos estar firmes cuando venga la crisis. Bendice a nuestros hermanos en su estudio de tu palabra, que ellos puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, oren por este ministerio, compartan este material, comenten y den like. Esto sirve para que YouTube sugiera este material a otras personas y conozcan estas profecías que tienen que ver con verdad presente. Gloria a nuestro Dios y un saludo y muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que van a escuchar este tema. Amén.